Cuando usted deja de sentir algo por su pareja, usted está en peligro. Si usted empezó de su esposa, ¿no? Si es su novia, normal, es otra entonces, o es otro. Pero si es su pareja, su esposo o su esposa, entonces empieza a bajar el nivel de comunión. Cuando usted deja de sentir el amor por Dios, por estar en tantas actividades, es peligroso. Lo invito a que vuelva a la presencia, a que vuelva a la rodilla, a sentir, a ver qué experimentar su presencia. Primera de Samuel, nos fue muy bien esta mañana, gracias al Señor. Primera de Samuel, capítulo 13. Venimos hablando de Samuel como rey, venimos hablando de Samuel como profeta, perdón, y que el pueblo pidió un rey. Y hoy vamos a ver que hay una guerra de Saúl y Jonatán es su hijo, y tienen una guerra contra los filisteos, que son sus enemigos todo el tiempo. Y vemos que gana la guerra, la primera guerra, y Saúl se vanagloria. Dice, ganamos la guerra, y la ganó fue su hijo en realidad, no la ganó él. Y vemos el primer error. Después vemos que ese error más adelante siguió progresando, y Saúl termina a los 2 años de reinado. Empieza sus equivocaciones. Ahora, vuelvo a hablar. Acuérdese que el pueblo pidió un rey, y Dios les advirtió que el rey los iba a subyugar, que el rey les iba a cobrar más impuestos, que el rey les iba a apretar. Ellos dijeron, queremos un rey. Entonces Dios les dio el rey. Y a los 2 años, ese rey peló el cobre y se dio y mostró que era egoísta, que lo que él quería era salir adelante y no le importaba al pueblo. Y la enseñanza de hoy tiene un título bien bonito y dice: las decisiones que me ayudan a avanzar. Las decisiones que tomó Saúl detuvieron su avance. Por eso en el 2020 nos va a ir bien solo si decidimos según Dios. Amén por los 3. En el 2020 nos va a ir bien solo si decidimos con Dios. Dijo Charlie, el baterista, esta semana en el staff, la reunión de despedida que tuvimos de staff, él compartió la palabra y dijo: Charlie, yo no les voy a traer promesas, yo les voy a hablar la palabra. Lo mismo le digo yo hoy a usted. Yo no le voy a venir a prometer. Primero, yo no prometo porque yo no cumplo. Yo no puedo cumplir cosas. Yo vengo a decirles: el 2020 le va a ir mejor solo si usted decide bien. Versículo 1 al versículo 3. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel. Iglesia, léalo conmigo y verá que es mejor. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas, y en el monte de Betel 1,000 con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Versículo 3. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan. Lo primero que vemos aquí es que no pasó mucho tiempo para que el pueblo se diera cuenta de la clase de rey que tenían. Dios lo había prometido y Dios había dicho: ese rey los va a subyugar. Y solo a los 2 añitos ya se dejó ver. Ya se dejó ver quién era. No pasa mucho tiempo para darse cuenta Israel de que habían decidido mal. Tampoco en 2 años se dejó ver, solo en 2 años, dejó ver su deseo personal. Y lo peor es que este rey duró 40 años reinando. O sea que 38 años hizo las cosas mal, porque lo escogieron. Uno dirá: bueno, 2 años reinó. No, pónganos otro rey. Lo siento. Tienen que aguantarse ese rey 38 años, porque ustedes decidieron mal.
Muchos están terminando el año mal por malas decisiones. Porque decidieron hacer las cosas fuera del tiempo de Dios. Porque siguieron haciendo lo que sabían que estaba mal. Y dice, quítamelo ya, Dios. Si su misericordia lo quiere hacer, lo hace. O si no, Dios alarga el proceso. Solo hasta que se aprenda. Entonces, ellos decidieron mal y tuvieron que aguantarse 38 años ahí para adelante. Mal. La arrogancia de Saúl se inició en algo pequeño. Su hijo Jonatán tenía 2,000 hombres y fue y venció a los filisteos. Y él tenía solo 1,000. Y él dijo, vencí. ¿No fue su hijo? Dijo, vencí. Arrogante. Yo lo hice, dijo él. Mentiras, lo hizo fue su hijo. La arrogancia es sobrepasar a otras personas. La arrogancia es decir que el que lo hace es usted y que no lo hace otra persona. O que fue otra persona es usted. Yo fui el que lo hice. Yo no puedo ser arrogante. Esta iglesia se ha sostenido por la intercesión de la iglesia. Porque usted ya sabe que hay más de 20 personas orando todos los días por la iglesia y por el pastor. Arrogante sería yo si dijera, bueno, pues aquí veo una iglesia fortalecida, gloria a Dios y a mí. No. Aquí veo una familia y una esposa, gloria a Dios a mí. No. Es Dios. Cuando usted empieza a gloriarse de que usted es bueno para los negocios, que usted es bueno para esto, para lo otro, está cerquita la caída. Cerquitica está la caída. La arrogancia de Saúl inició pequeña, acreditándose el triunfo que había obtenido su hijo. No tiene que notarse mucho para saber el final. Una persona arrogante ya sabe cuál es su final. Una persona que no reconoce su error, ya sabemos cuál es el final. Que sigue diciendo, no, es que yo creo, es que yo sé, ya sabe el final. No hay necesidad. A Saúl se le notó desde el comienzo el final. A muchos de ustedes se les nota el final, no porque yo lo vea, sino por esto que le voy a decir. Esto puso en peligro su vida, de la familia y de la nación. La arrogancia puso en peligro la familia de Saúl, la vida de Saúl y la nación. Quiero que sepa que la arrogancia afecta a su familia. La arrogancia afecta a sus finanzas. La arrogancia afecta a la iglesia, el ministerio, el núcleo que usted maneja. Cuando hay tanta arrogancia y es que dice y gloria a Jesús y gloria a Jesús, y yo sé que es gloria a Dios. Yo no tengo que estar repitiendo eso. Es que la gloria es de Él. Yo no tengo que decirle 50,000 veces la gloria a Cristo. Es que la gloria es de Cristo. Pero hay gente que se quiere llevar los atributos, como Saúl, y el final ya se les nota. Eso pequeño nota cómo va a terminar la persona. Por eso muchos en sus familias, en sus finanzas, en su salud, hoy pueden estar terminando mal. Pero el 2020 será mejor solo si decide bien. Solo si decide bien. Y dice, si alguien en el camino le habla de que usted es arrogante, es mejor que le ponga atención y combata eso antes que lo carcoma. Si alguien en su familia, la persona más cercana es mi esposa, ella me dice cuando tiene que decirme, y a mí no me gusta, pero sé que lo hace porque me ama. Entonces, si Dios me lo ha hecho y no pongo cuidado, y me lo dice mi pareja, tengo que ponerme pilas. O se lo dice su papá, o se lo dice su mamá, o se lo dice su autoridad. Usted es como arrogante, ¿no? Usted es como orgullosito, ¿no? Toda se la sabe. Esa y más una. Ojo, porque así le pasó a Saúl.
y ya su final se conoce. Terminó otra vez visitando los brujos y clavándose una espada. Si alguien, mínimo 2 personas, dicen que usted es arrogante, ya sabe su final. Es mejor que trabajemos en eso. Porque de nada sirve decirle, y te bendecirá, amén, y te prosperará, amén. Llama a la abundancia, abundancia ven, ven abundancia a mi casa, ven abundancia, reclama ese carro, reclama esa casa. ¿Y qué? Parecen políticos. Iglesia, nos va a ir bien el 2020. Sí, nos va a ir bien. O sea, eso sí estamos seguros. Solo si decidimos con Él. Denle un aplauso a Él entonces por esa palabra. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Dijo, toquen trompeta, muestren quiénes somos. Versículo 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Retaliación. ¿Cuántos? 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Mismas, al oriente de Betabén. El otro se puso a ufanarse y los otros hicieron una retaliación. Eso se conoce. Cuando usted toca trompeta, tututún, tutún, tutún, mi ministerio es el mejor, tututún, tutún, tutún, yo soy el mejor profesional, tututún, yo soy el mejor. Y de esos hay, mire. Y Satanás escucha y viene con toda. Y Dios lo permite, porque creen que son los mejores y pasan por encima a otros. Si a usted le han dicho orgulloso, petulante, arrogante, trabaje en eso, porque eso lo puede destruir más de lo que se imagina. Versículo que vamos 6. Cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en estrecho, claro, los acorralaron, porque el pueblo estaba en aprieto. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El otro se puso a ufanarse y les tocó esconderse, y ya vamos a ver por qué. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y a Galad, pero Saúl permanecía en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. La retaliación se hizo real. Ahora venían con miles y el pueblo se atemorizó. Cuando olvidamos al Dios Todopoderoso, siempre vendrá temor. ¿Por qué les dio miedo? Porque pusieron fue un rey y el rey se quiso mostrar. Adán, ¿por qué se escondió? Porque tuvo. Cuando una persona se esconde es porque tiene miedo. Usted no puede esconderse si usted está con Dios. Y si peca como yo peco, enfrente la situación. Pero no se esconda. Reconozca. Y si estamos tocando hoy las decisiones, reconozca que usted decidió mal. Y que está pensando decidir mal. Ahora le voy a contar una infidencia mía. Y me da vergüenza. Pero ya oré al Señor y le dije que me perdonara. Y el staff lo conoce. Los afanes de las malas decisiones. Y yo decía, Señor, ¿y por qué yo? ¿Y por qué yo tengo que pasar? Me dice, porque tú eres el pastor y tienes que enseñar a las personas. Por ejemplo, vino una mujer ahora que llevaba 7 días sin dormir al primer servicio. Y yo no le dije, tranquila. Yo la abracé, le dije, había un médico acá, le dije, por favor le ayudara, porque yo sé que se siente. Pero años atrás diría, oro por usted, vaya, duerma, tranquila. Cuando yo sé que uno no se le cierran los ojos cuando tiene esos problemas. Entonces, ¿y por qué tuve que pasar? Para ayudar personas así. Estamos buscando el lugar propio. Estamos orando por el lugar propio. La intercesión orando, yo orando, mi esposa orando,
Y un lugar me gustó, más pequeño. Y me gustó y dije, ese. Fui y di una palabra. Le dije, le doy tanto. Me dijeron, no tanto. Le dije, no le doy tanto. La persona vino a mi oficina. Me dijo, no, tanto y tanto. Le dije, listo, para diciembre miramos. Y ya me dio un negocio. Faltaban que me dijeran que sí. Y a mi esposa yo le dije, vamos a hacer esto. Me dijo, no me pinte nada, a mí no. Le dije, pero es que vamos a decir, no me pinte nada, usted verá qué hace. A mí no me gusta. Y yo, pero. Di la palabra, todo, me comprometí. Y una madrugada me dijo el Señor, no. Y yo, dijo, no. Y yo, Señor, ¿sí es la palabra? No. Por afanado, por acelerado, no. Y no me dejó decidir. Y me tocó decir no. Pastores es más barato. Y dije, no, es que la orden la da. Pastores que no sé qué. ¿Y cómo quedó el pastor? ¿Por qué? Por afanado. Pero no lo diga así, perdóneme usted también. Una mala decisión había encarrilado la iglesia, quién sabe por cuántos años, a cambiar la doctrina y a empezar a pedir plata, porque me había metido en camisa de 11 varas. Pero Dios no me dejó decidir mal. Y no faltaba el que le diga, hágale, que mire. Y el otro, sí, que hágale. Y eso, y no, que yo hago. Y el otro, no, que yo hago acá. Y que qué rico. Y el otro que decía uno, ay, mire, es que, pastor, ya es la hora. Entonces, ya le digo la otra parte. A los ataques de este mundo no hay que tenerle miedo. Dios es invencible y está de nuestro lado para defendernos, porque su misericordia nos sostiene. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Señor lo hace pasar a uno por unas, pero ¿qué le vamos a hacer? Aquí donde me ve estoy rojo, porque el que le da vergüenza se pone rojo. Si usted decidió mal este año y usted sabe que está decidiendo mal, y usted sabe que más de 2 personas le dicen que usted es arrogante, que usted es orgulloso, y usted sabe que lo que ha recogido hasta hoy ha sido por malas decisiones, aquí dice Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Sí ve? Pare un momentico. ¿Qué diremos a esto? Decidimos mal, tenemos errores, hay arrogancia, no queremos sujetarnos a un proceso, queremos pasar las autoridades por alto, queremos pasar la autoridad, queremos darnos la gloria de todo. ¿Qué haremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo no nos dará? ¿Cómo no nos dará también? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que ¿qué? Justifica, es declarar justo al culpable. Dios es el que dice, te perdono. Señor, otra me perdonaste, te perdono. Y otra. Uno no entiende por qué Dios lo perdona tanto. Y uno es el que se da látigo. Señor, ya lo perdoné. No, pero es que yo no me he perdonado. Entonces perdónese usted. Pero yo ya lo perdoné, porque yo veo un corazón arrepentido. Si usted decidió mal y se está dando cuenta hoy, abandonó las cosas de Dios, su familia, dejó un trabajo que no tenía que dejar, abandonó una universidad, abandonó un colegio y tomó malas decisiones, ¿quién lo condena? Nadie lo condena. Jesucristo dijo, yo lo justifico. Y uno dice, ¿otra vez? Otra vez. Porque lo amo. Porque el amor de Dios es eterno y no cambia. Entonces, ¿cómo separarnos del amor de Dios? No podemos separarnos. Versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está ¿dónde? El que también intercede por nosotros. Esa es nuestra Navidad. ¿Celebrar qué? ¿Que Jesús está vivo? Esa es nuestra Navidad. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Será que Dios nos deja de lado? No. Saúl decidió mal. El pueblo decidió mal. Pero el profeta estaba ahí hablándoles, lo dije hace 8 días. Si usted quiere escuchar las prédicas, entra al canal de YouTube, Iglesia Cristiana Sembradores de Luz Filadelfia, se suscribe y a él le llega su prédica cada 8 días. ¿Quién nos va a separar? Nadie. Su amor está ahí. Ahí está. Ese es el que uno no entiende. Entonces uno a veces juzga y condena. Dice, oiga, comprométase. Oiga, mire a ver si cambia. Ese trabajo lo hace Dios. Ese trabajo no lo hacemos nosotros. ¿Cómo nos gustaría hacerlo? Pero seguramente lo haríamos mal, porque lo haríamos con una correa en la mano. Porque decían los abuelos, la letra entra con sangre. Pero así no es. Dice versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados por tu causa, Señor. Nos pasan las cosas que nos pasan, pero vamos a seguir adelante, pase lo que pase. Versículo 8 al versículo 12. Y mira lo que pasó. Entonces están amedrentados, están asustados. Dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal. ¿Y el pueblo qué? Y mira lo que pasó en el versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme qué, y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Él no podía hacerlo. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué pasó? Samuel ¿qué? Venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. ¿Qué hubo, hermano? Acabo de hacer la ofrenda. Mucho, usted llega 5 minutos antes y le toca a usted. ¿Cómo se sintió Saúl después de que llegó el profeta? El profeta le dijo, Dios cumple. ¿Por qué se aceleró? Es que el pueblo, lo siento. Es que las necesidades, lo siento. Si Dios le dijo algo, tiene que aprender a esperar. Ahora, su mala decisión le cuesta caro. Y dice, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarlo. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Mire, chino la embarró. Y Saúl respondió, porque vi que el mundo, que el pueblo, ¿qué? Se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Y me dije, ¿y qué? No, ¿y qué? ¿Y qué? O Dios me dijo. Dígale que está a su lado, usted no se diga nada. Dígale, usted no se diga nada. Es que a veces nos las damos de sabios. Mí mismo, ¿qué piensa? Y se mira al espejo, mí mismo, ¿usted qué piensa? Y me dije, Dios no le dijo. ¿Sabe? No se diga cosas que Dios no ha dicho, porque esas malas decisiones lo tienen donde lo tienen. Hombres y mujeres separándose, dañaron una relación. Y la de noviazgo, el otro año seguimos con jóvenes. Todo el tiempo dejó una buena muchacha, un buen muchacho, por irse con uno más bonito o una más bonita, y después se arrepienten. Después se casan y dicen, ay, es que la novia que tenía se la hice y esa sí no me perdonó. No, es que el novio, porque sí era buena persona, y se casan pensando en su pasado. Ojo con las decisiones que usted te va a tomar, porque el Señor está a punto de contestarle. Lo que pasa es que Él tiene su kairos, Él tiene su tiempo. Y le voy a explicar eso mejor. Siempre no entendía, ya lo entendí hace años, si Jesús cuando pasaba por esa región donde vivía Lázaro, Marta y María, se iba a tomar chocolate con quesito donde sus amigos y todo, y le dicen, Jesús, se murió Lázaro. ¿Por qué Jesús no se fue corriendo donde Lázaro?
¿Por qué dejó pasar un día de muerto? 2 días de muerto, 3 días de muerto, y esperó que se descompusiera el cuerpo para ir? Si era su amigo. Porque Dios sabe cuándo hacer las cosas. Pero cuando usted decide mal, o antes de tiempo, o después de tiempo, no estoy diciendo que decidir es antes o después, no, si Dios le dijo ya, es ya. Y si Dios le dijo espere, es porque espera. Dice, versículo 12, dice, y me dijo, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. ¿Me qué? Me esforcé pues, ay, tan sufrido. Aquí hay gente que sufre. Oye, usted viera todo lo que yo he hecho para que esto. Es como yo decirle, oye, usted viera lo que yo he sufrido para. Las fuerzas me las da Dios. No se vanagloríe, no se enaltezca, no se ponga a contar que eso hay, que eso se siente en la persona, ¿no? Cuando son mártires, ¿no? Ay. Así estaba Saúl. Así estaba Saúl. Saúl dijo, no, ¿para quién es ese Samuel? ¿Cómo no? Si ese pueblo, mire. Dijo, hermano, la embarró. Versículo 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. ¿Hubiera es tiempo qué? O sea que ya no. O sea que ya no. Esa mala decisión detuvo que su generación le sirviera al Señor. Iglesia, las malas decisiones afectan nuestra familia, afectan nuestras finanzas, afectan nuestra salud. Por eso nos va a ir bien el 2020 solo si decidimos con su palabra. Los servidores del staff tienen agenda y están juiciosos escribiendo. Por eso usted los va a ver por ahí. Todos obedientes escribiendo. ¿Sabe? Cuando usted decide mal, afecta a su familia. Cuando usted es orgulloso y arrogante, afecta a su familia, afecta a sus finanzas. ¿De qué le sirve traer el diezmo y la ofrenda acá si es orgulloso, altivo y prepotente? Esto es un negocio. Entonces mejor póngase a cuentas. Pacte. Pero si es un orgulloso y altivo, ¿qué le saca con pactar? ¿Para qué? Si a usted le han dicho mínimo 2 personas que usted es orgulloso, usted es orgulloso. Si le han dicho que usted es arrogante, que se las sabe todas, que no acepta un consejo, trabaje en eso antes que en la vida material. Porque ese es el problema. Y va a haber frutos en el 2020. O si no, muchos ya detuvieron su ministerio, su profesión, su relación de familia. Los planes que Dios tenía los cambió, ¿o no? Saúl, para ti tenía, pero ya no tengo. El llamado es irrevocable. Ojo, es verdad. Yo distingo a un hombre de Dios que no sé qué pasó, que en su época tuvo 3 iglesias en el Restrepo. Y él viene a veces acá, ya es un señor de edad. No sé, en algún momento me contó algo que pasó. Se detuvo eso. Se sienta aquí a escuchar cuando viene a otra iglesia, va como pastor, sigue siendo pastor, pero ya no desarrolla su pastorado. ¿Sabe? Yo soy pastor. El pastor Juan, la pastora Marta, mi esposa, servidores que hay aquí trabajando en un ministerio. Pero la única garantía que ustedes tienen es decidir bien con Dios. No crean que Dios va a respaldar una persona arrogante, afanada
y orgullosa. Por eso tuve yo que entender que el proceso era para mí, para que yo menguara y él creciera. Si quiere que le vaya bien en el 2020, acepte un consejo y corríjalo. Y quiero hacer un paréntesis. La Biblia y esta iglesia no está de acuerdo en pirámides, cadenas y que usted use la gente de la iglesia para beneficiarse. El que haga eso está en rebeldía en el nombre de Jesús, porque hay gente malapaga, incumplidos y deshonestos. Si usted va a hacer negocios, tiene que sujetarse a que esa persona le pague o no le pague, pero no a moverse de la iglesia ni a mover su fe, porque nosotros no damos garantía de nadie. Ojo con eso. Esas malas decisiones. Le presté, oró, no, confía en su buena fe, tome para que lleve. Yo no le fío a nadie, porque la Biblia dice que no salga fiador de nadie. Yo no fío lo que es de mi esposa y de mis hijos, no lo fío. Eso se llama coraje. Coraje es hacer las cosas que están bien, así se ponga pálido. No, lo siento, no lo siento. Ay, pero mi amiguis, lo siento. Mi esposa y mis hijos. Yo hago lo que diga la palabra. Quiero decidir bien. Si usted decide bien, tendrá un buen año. Entonces, que esta Navidad el Señor lo ayude y que usted celebre que Jesús en realidad nació. Es importante analizar el afán como enemigo de la fe y enemigo de Dios. ¿El afán fue enemigo de quién? De la fe. Llegó el momentico Samuel y el afán le ganó. No, toca hacerlo ya, espere. ¿Pero qué espero, pastor? ¿Está orando? Dios va a orar. Pero cuando usted lo va a hacer en sus fuerzas, se llama arrogancia. A mí no me pelan el cobre. Vencido, olvídese. Jamás. Que me vean mal, ¿qué le pasa? Arrogancia. Y esa arrogancia es la que carcome como el cáncer. Ya sabemos el final de esas personas, porque el final de Saúl me lo mostró. Volvió a las brujas, volvió al mundo. Entonces, si quiere un buen año, trabaje en eso y verá cómo Dios lo va a levantar. Versículo 14 y dice: mas ahora, ¿qué dice? Tu reino no será duradero. ¿Qué? ¿Cambió planes? ¿O no? Cambió planes. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has ¿qué? Pasó por alto la palabra arrogancia. Diga conmigo, arrogancia. Pasó por alto el mandamiento, arrogancia. Dios, tú puedes pensar todo lo que quieras, pero yo creo arrogancia. Dios, tú puedes decir todo lo que, pero a mí me parece arrogancia. Se me refundió un versículo de Proverbios y no lo busqué ahora, donde habla el afán es vanidad. La palabra afán en hebreo significa kash y significa afligirse. ¿Cómo vive un afanado? Yo sé, estoy trabajando todo el tiempo en eso. Y no me digan, cambie pastor, no, ore por mí, porque es una condición que uno lucha todo el tiempo. Por eso a los afanados no le digo, mira, a ver, no. Es una condición que uno tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo vive un afanado? Afligido. Porque no cumplió ¿qué? Sus sueños, sus deseos, lo que se propuso, no lo cumplió. Y entonces hace de todo por eso. Por eso la palabra afán en hebreo significa kash.
Y la palabra afán en griego significa meridma, que significa distracción. Distracción. O sea que el afán, ¿qué trae? ¿Qué hizo el rey? ¿Se distrajo? El afán lo hizo distraerse de la palabra. El afán lo distrajo del mandamiento y la embarró, porque el afán distrae. Afuera la gente está afanada. Van a pedir prestado para la cena. Van a pedir prestado para estrenar. Van a pedir prestado para una cosa y para otra, porque el mundo se lo exige. Así como el rey, el mundo lo apretó. Pero como dijo una semillita esta semana, ¿de qué le sirve comer de todo en su casa si no hay paz y amor, no hay perdón? ¿De qué le sirve? Pero la gente sigue todavía pensando en eso. Y en el 2020 solo le va a ir bien si decide bien. Pero lo que más me llamó la atención de esto es la arrogancia de Saúl. Porque uno decía, ¿en dónde empezó la caída? En algo pequeño. No dijo, mi hijo Jonatán nos dio la victoria, aplaudamos a Jonatán. No, dijo, yo maté. Y hagan bombo que yo maté. Y después vinieron 30,000, miles y los asustaron. Y Saúl fue y se escondió. A ver dónde está el rey. El afán es duda, es incredulidad, es menosprecio, aparta a la persona de Dios porque le causa deshonra. ¿Sabe qué le dijo Samuel al rey? Saúl, acabas de deshonrar a Dios. Si yo lo que hago es servirle al Señor, si yo lo que hago es darle la vida por el Señor, si yo lo que hago, no. Usted lo deshonró por no aprender a esperar. ¿Y qué quería que hiciera si el mundo me presiona? Si no sé qué. Confíe y búsquelo. Claro, como no es usted el que está endeudado, como no es usted el que tiene problemas, si usted está buscando de Dios, confíe en Él. Él sabrá hasta dónde lo lleva. Porque su tiempo es perfecto. ¿Por qué no llegó antes a levantar a Lázaro? Porque Él sabía cómo lo hacía. Entonces, ¿qué aprendí en este proceso que ya me pasó lo rojo? ¿En qué aprendí? A esperar. Y ya no me da pena, ya lo cuento como testimonio. Ahí dice la Biblia, la maldición se convierte en bendición. Entonces ya le estoy enseñando. Y que sí, y que no. Entonces como que uno quiere decir, no, pero es que mire. Olvídese, las victorias las da Dios. Ellos se apartaron del Señor y la embarraron. Dice en el versículo de Samuel 15 en adelante, 19, y toda la tierra de Israel, no sé qué, se hallaba qué, herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Imagínense que la metalurgia es la que estudia las aleaciones, los metales, el punto de oxidación, el grado de ebullición de un metal y lo que sirve, eso es metalurgia. En odontología uno usa metales o aleaciones con 0,01 de oxidación cuando se usaba metal. Muchos que tenían dinero mandaban a hacer los fijos en oro de 22 quilates, porque la oxidación es 0,000 y el punto de ebullición es más suave que el platino palladium que uno ponía para hacer los fijos. Bueno, en fin, entonces eso se llama metalurgia. Los filisteos, en esa época se descubre el hierro, añitos atrás o por esa época. Entonces el bronce ya pasa a segundo plano, porque ellos peleaban con cascos de bronce o de cobre y espadas de cobre o de bronce, y el hierro rompe eso. Entonces los filisteos tenían la metalurgia. Dios permitió que los filisteos hicieran espadas de hierro, escudos de hierro y cascos de hierro. Entonces, ¿cómo se sentían los del pueblo de Saúl? Amedrentados. Dios permitió eso.
Y dice el versículo 19 y el 20: por lo cual todos los de Israel tenían que descender ¿a dónde? A los filisteos, para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. La agricultura también se vio afectada por la desobediencia de Saúl. O sea que los azadones tocaba afilarlos, tocaba afilar, todo tocaba afilarlo, y los filisteos le cobraban un dineral por eso. O sea que el pueblo de Israel empezó a decaer. O sea que no tenían armas para pelear. No había armas para pelear. La desobediencia de Saúl fue pasar por alto el mandamiento. Al igual que Saúl, tratamos de justificar cada vez que pecamos o decidimos alocadamente. Saúl dijo: no, pero es que la gente, mire, acepte su mala decisión, no sea arrogante. Acepte que ha decidido apresuradamente. Acepte que decidió ennoviarse antes, casarse antes, hacer un negocio cuando no era, meterse en una deuda cuando no era, moverse cuando no era, dejar de congregarse cuando no era. Acepte, no sea arrogante. Pero ¿por qué les cuesta cuando les va a traer tanto problema? Su familia, su salud, su ministerio, su fábrica, su negocio, su almacén, todo lo que sea le afecta. ¿Por qué no aceptar eso mejor y decir: sí, acepto? Mire, es tan vergonzoso eso, que si yo hiciera el llamado, que no lo voy a hacer, y digo: levante la mano los arrogantes, petulantes, y pasen al frente, seguro que no pasan. ¿O sí? Porque ese pecado es tan vergonzoso que usted no lo enfrenta. Y Satanás le está cogiendo ventaja. Por eso lo mejor que usted puede hacer es decidir bien para el 2020. Soy arrogante, ayúdame. Y si él ha hecho mal a alguien, vaya, perdóneme. Como le contesté, como le dije, mi actitud. Dios, perdóname. Y si tengo que empezar, lo que sea que tenga que empezar, empiezo. Pero que sea con tus fuerzas. Pero la arrogancia dice: no, a mí, olvídese. Para atrás. Muerto, pero no es colorido. Y así unos más. No sea arrogante. Acepte su error. Confiese su pecado. Piensa que lo tiene todo. Dice aquí: las estrategias del enemigo solo las conoce el Señor Dios Todopoderoso, porque son artimañas. ¿Qué es una artimaña? Acción hábil, disimulada y malintencionada para conseguir algo. En la iglesia hay gente con artimañas. Tienen habilidades disimuladas y malintencionadas para conseguir un favor. Eso se llama artimañas. Y esas artimañas solo son del diablo. Que dicen hoy: ay, mire, y después, ¿qué le pasa? Y usan artimañas. Satanás tiene artimañas. Y Dios permitió que ellos se quedaran así por una sola razón: para él tener la victoria. Isaías capítulo 9 versículo 6. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Nos va a ir bien el 2020 en el nombre de Jesús. Nos va a ir bien en el nombre de Jesús. Busquen la Biblia. Isaías 9:6. Dice: esto es Navidad, esto es Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y cómo es? ¿Principado sobre qué? O sea que viene con un trono en su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Así. Eso es Navidad. ¿Qué celebramos? Que todas esas malas decisiones Él no las puede ayudar a quitar. Que esa arrogancia Él no las puede ayudar a quitar. Que esos afanes Él no los puede ayudar, porque es príncipe de paz, es consejero. Entonces, ¿por qué estamos felices por Navidad? No por el vestido, no por los zapatos, no por lo que tiene, sino porque tenemos un consejero que nos va a ayudar en el nombre de Jesús.
Esa es la Navidad y esa debe ser la Navidad. Esa debe ser nuestra Navidad. El motivo de nuestro gozo es ese. Así de que si usted no tiene algo, dígale a Dios que le dé, y si no, no pasa nada. Porque la Biblia no dice, y el 24 cenarás. No. Porque usted dice, no, pastor, voy a pasar el mandamiento por alto. No. Hay gente que se acuesta a dormir y otros dicen, uy, tan amargados. Pues si se acuestan, pues que se acueste. Si eso lo hace feliz, pues acuéstese. Si quiere esperarse y orar a las 12 un ratico, no, si no, no, y compartió, abrazó, perdonó, comió algo, pues rico y jugó, qué sé yo. Pero sabe, Él es el motivo de la Navidad. Démosle un aplauso al Señor por eso. Príncipe de paz, Dios admirable, invencible. Él es el único. Entonces vaya donde Él y dígale, Señor, ayúdame. El Señor, ayúdame. Hazme entender que estoy haciendo las cosas mal. La reconozco, Señor. De verdad lo reconozco. Confiese su pecado. Quítese esa carga, quítese esa vergüenza y dígale que lo ayude. Y usted va a poder confesarlo tranquilamente. Yo lo confieso tranquilamente. Le digo, Señor, ayúdame. Posiblemente la voy a embarrar otra vez, alguna vez, y le voy a volver a decir, iglesia, la volví a embarrar. Y entonces va a decir el Señor, vaya, dígale que lo volví a perdonar. Y yo, y otra vez me va a poner rojo, otra vez vaya, dígales. Y usted que dice, bueno, el Señor perdona, es misericordioso y espero no volverlo a hacer en el nombre de Jesús. Pero sabe, las malas decisiones pueden dañar mi familia, mi profesión, mis finanzas, el ministerio. Aquellos que Dios les llamó en algún momento y no entendieron, Dios pudo haberles cambiado los planes ya. Estoy esperando que Dios me dé otra oportunidad. Esperemos. Nosotros conocimos a alguien con mi esposa, apenas empezamos el evangelio, que conocía de Dios. Se apartó, cayó en pecado y llevaba 7 años orando y ayunando para recuperar la unción, y nada que lo conseguía. Se metía en ayunos de 21 días, ayunos de 7 días, y decía, nada que la encuentro. Y Dios lo había llamado en un sueño a orar por los enfermos y se sanarían, y no pasó nada. Para aquellos que dicen, esperemos a ver, yo le doy un buen consejo: decida bien. Si Dios lo ha traído, es porque lo quiere bendecir. Pero no se afane ni se apresure a tomar decisiones que no son, porque si no, no será bueno el año. Estos filisteos tenían el control de la metalurgia, herramientas agrícolas y de guerra, porque la palabra dice que no es con qué. O sea que Dios va a permitir que muchos terminen sin armamento terrenal. Ellos necesitaban la espada para defenderse y no la tenían, lo agrícola y no lo tenían. ¿Y por qué Dios les permitió eso? Porque Dios quería mostrarles que sí se podía sin espada, que sí se podía sin cascos, que sí se podía sin armamento. Él quería mostrarse. Por eso les quitó todas las armas. Y por eso Dios nos va a quitar armas que tenemos nosotros, para aprender a depender de Él. Y usted se afana a otra. No se afane. No es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Los cielos se abren y Dios lo bendice. Los cielos se abren y Dios lo sana. Los cielos se abren y se restaura. Los cielos se abren y usted se edifica. Entonces, iglesia, el 2020 sí es un buen año, si decide bien. De lo contrario, no. Y si ya viene pensando y viene analizando que hay arrogancia y orgullo y más de 2 personas a la multitud 4, ¿ya es multitud? Trabaje en eso antes que en las finanzas. Trabaje en eso antes que en otra cosa. Porque ese pequeño problemita es interrupción para que la gloria de Dios descienda. Tener un instrumento de guerra era fácil. Por eso Israel no estaba en posición de conquistar a nadie. Muchos aquí no saben conquistar sus familias, no tienen su sustento, no hay una relación de matrimonio estable, no saben cómo salir adelante profesionalmente. Y el Señor dice,
vengan a mí y descansen. Él es mi Navidad. Él es el que yo celebro el 24. Es el que yo celebro hoy. Dios quería dar la victoria a Israel sin espada para mostrar su poder. A muchos Dios nos va a mostrar el poder, como dice Isaías, compraremos sin dinero. Y uno dice, sí, ¿cómo no? Siga pensando así, eso no trabaje. No estoy diciendo de no trabajar. Estoy diciendo que si yo sigo con Él y sigo en el proceso, Dios lo hará. Me acordaba esta mañana de un testimonio de una persona hace años, ya pueden pasar muchachos, de hace años, que le predicó a unos mafiosos en la época de los 80. Algún día lo conté, solo me acordé. Una mujer con 2 o 3 hijos y le predicó a un mafioso acá en Bogotá y se la llevaron para Cali. Y allá un mafioso le regaló una casa de lo último, amoblada de todo, y él se convirtió. Compró sin dinero. Nosotros en algún momento nos va a dar Dios un lugar y nos va a sorprender. Ya lo aprendí. Las armas de nuestra milicia no son terrenales. Dios nos prepara primero en la mente y en lo espiritual, luego nos da las herramientas para pelear en el mundo terrenal. Hay muchos afanados y Él quiere mostrar cómo el pueblo de Israel, por su afán, lo perdió todo. Vendrán tiempos donde usted se siente sometido a este mundo, y si clama, Dios lo va a contestar. Obedece, oír bajo subordinación. Sea subordinado, por favor. Obedezca la palabra de Dios. Espere en Él. Deje el afán y la carrera. ¿Y sabe cuándo se da cuenta que es afanado? Cuando hay altivez. La palabra vanidad significa falso. El afanado es vanidoso. Y es así que nos pegó. El afanado es porque no quiere doblegarse. Y si Dios lo hace. Y termino con un versículo, que me ayuden por favor ustedes en la adoración. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. No podrás añadir un codo a tu estatura por mucho que te afanes, dice Mateo. O sea que el afán, ¿cuál es el afán? Filipenses 2, 6 al 8. Filipenses 2, 6 al 8. Uy, sonó como matrimonio. Torototón. Esa fue una noche, Luquitas. Versículo 6 al 8. ¿Qué dice? El cual, siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a quién. Humilde, se despojó. Él pudo venir aquí y decir: yo soy el rey. Se despojó. Estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Jesús se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sabe? Jesús se sujetó y obedeció al Padre en la situación más complicada, y era ir a la cruz. Él se sujetó hasta el último momento. Y yo le quiero decir hoy que para llegar a la cima es importante decidir bien. Que por mucho de que lo afane su familia, lo afanen las deudas, lo afanen las personas, lo afane el mundo, que es el que más presiona, ¿no? Que compre, que el 30% hoy 22 de diciembre, que hasta las 12, que hasta la 1, que hasta la no sé qué, y que vaya y que venga. Y usted, sí, ¿qué hago? Relájese. Bájele un cambio, dijo un pastor, bájele un cambio. Y confíe en Él. Y verá cómo va a decidir de bien. Y en el momento más difícil que usted supo esperar en Dios, Dios mostrará su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Él.